Si alguna vez han visto una película de superhéroes o incluso si han usado un emoji, han estado en contacto con una forma de arte que tiene miles de años. Hoy vamos a desentrañar la increíble historia de cómo las viñetas, la tinta y el papel pasaron de ser algo marginal a definir literalmente el entretenimiento global. La respuesta, aunque no lo parezca, es el arte secuencial. Es como un hilo invisible que conecta a nuestros ancestros más lejanos con los blockbusters de hoy. En los próximos minutos, vamos a seguir ese hilo, desde las paredes de una cueva hasta la pantalla grande, para descubrir cómo este lenguaje visual no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado a través de los milenios. Pero bueno, antes de llegar a los superhéroes y las novelas gráficas, tenemos que viajar muy, muy atrás en el tiempo, porque esto de contar historias con imágenes no es un invento moderno para nada. Es un instinto tan antiguo como la humanidad misma. A ver, hagamos un viaje rápido. Mucho antes de la imprenta ya contábamos historias en secuencia. Miren las pinturas de Lascaux. No son solo dibujos de animales. No, es una cacería entera, narrada paso a paso. O el tapiz de Bayeux, que es básicamente una novela gráfica medieval que cuenta una invasión. O sea, el ADN del cómic siempre estuvo ahí, latente, esperando la tecnología adecuada para poder explotar. Y esa tecnología llegó con la imprenta a color, a finales del siglo XIX. Pero ojo, el cómic no nació en una galería de arte. Nació en medio de una guerra, la guerra por los lectores de periódicos. Gigantes como Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst vieron en las tiras cómicas un arma secreta, una forma de atraer a las masas y, de paso, aplastar a la competencia. Y aquí está la clave de todo, de verdad. Desde su nacimiento, el cómic fue un medio para la gente. Estaba hecho para que lo entendieran los inmigrantes que llegaban y todavía no dominaban el idioma. Era universal, era democrático, y justamente por eso la élite cultural lo despreció por décadas. Lo consideraban algo vulgar. Bien, con las bases ya puestas, el escenario estaba listo para la llegada de una figura que lo cambiaría absolutamente todo. El cómic estaba a punto de vivir su primera edad de oro. Pero, como suele pasar, a esa luz le seguiría una oscuridad casi total, alimentada por el miedo y la paranoia. Imaginen el momento. Estados Unidos está hundido en la Gran Depresión. Hay desesperanza por todas partes. Y en ese contexto, dos jóvenes de Cleveland, Jerry Siegel y Joe Shuster, crean al inmigrante definitivo. Un ser de otro planeta que lucha por la verdad y la justicia. Superman no fue solo un personaje, fue una respuesta cultural, un símbolo de esperanza en una época de profunda ansiedad. Y cuando el mundo entró en guerra, los cómics se pusieron el uniforme. El Capitán América le dio un puñetazo a Hitler en su portada meses antes del ataque a Pearl Harbor. Estos folletos, baratos y coloridos, se convirtieron en una herramienta de propaganda potentísima. Y sobre todo, en el escape favorito de millones de soldados en el frente. Pero la opinión pública cambia como el viento. De la noche a la mañana, el héroe de guerra se convirtió en el enemigo público número 1. Todo por un libro de un psiquiatra, Frederick Wartham, que desató un pánico moral tremendo, culpando a los cómics de todo: delincuencia juvenil, inmoralidad, de corromper a los inocentes. Para evitar que el gobierno interviniera, la propia industria se autocensuró de una forma brutal con algo llamado el Comics Code Authority. Este código prohibía prácticamente cualquier tema complejo o adulto. Adiós al terror, al crimen, a la ambigüedad moral. De aquí viene esa idea, que duró generaciones, de que los cómics son solo para niños. No fue una elección, fue una sentencia de muerte o exilio a la guardería. Pero después de décadas de esta simplificación forzada, el medio estaba listo para rebelarse. Y esa rebelión llegó por dos frentes muy, muy diferentes. Uno que luchó desde dentro del sistema y otro que lo atacó desde fuera. Dentro del sistema, tuvimos la revolución de Marvel. Stan Lee, junto a genios del dibujo como Jack Kirby y Steve Ditko, encontró una grieta en el código. La lógica era, ok, los superpoderes pueden ser fantásticos, cósmicos, pero los problemas de los personajes van a ser dolorosamente reales. Crearon héroes que eran tan poderosos como vulnerables. Y por primera vez, los lectores podían verse en estos semidioses.
Spider-Man no solo luchaba contra villanos, luchaba para pagar el alquiler. Los X-Men eran una metáfora potentísima de la lucha por los derechos civiles. Y los Cuatro Fantásticos, bueno, eran una familia que se peleaba todo el tiempo, como cualquiera. Los cómics por fin volvían a tener alma. Mientras Marvel humanizaba a sus héroes, una escena completamente distinta, la del cómics, así, con X para diferenciarse, estaba dinamitando todos los tabús. Artistas como Robert Crumb ignoraron por completo el Comics Code y le hablaron directamente a la contracultura, con historias crudas, satíricas y profundamente personales. Toda esta rebelión de los 60s y 70s fue como preparar el terreno para un momento decisivo. Un solo año en la década de los 80s, en el que 3 obras maestras cambiaron para siempre la percepción de lo que un cómic podía llegar a ser. Ese año fue 1986. En solo 12 meses, 3 obras lo cambiaron todo. Alan Moore deconstruyó la figura del superhéroe con la complejidad literaria de Watchmen. Frank Miller nos dio un Batman brutal, viejo y amargado en The Dark Knight Returns. Y para rematar, Art Spiegelman ganó un premio Pulitzer por Maus, una memoria devastadora del Holocausto. ¿Un Pulitzer? El cómic acababa de alcanzar la mayoría de edad. Después de 1986, era imposible seguir diciendo que los cómics eran solo para niños. Y para solidificar este cambio, la industria adoptó una etiqueta nueva y elegante: la novela gráfica. Fue una movida de marketing genial que le dio a los adultos en las librerías el permiso social que necesitaban para comprar historietas. Con su legitimidad artística finalmente asegurada, el cómic estaba listo para su conquista final, una que lo llevaría de las tiendas especializadas al centro absoluto del entretenimiento mundial en el siglo XXI. Y la conquista se libró en 3 frentes simultáneos. Primero, el manga japonés irrumpió en la escena global, conquistando a una generación entera con su enorme diversidad de géneros. Luego, los webtoons reinventaron la lectura para la era del smartphone, adaptando el formato al scroll vertical. Y por supuesto, Hollywood llamó a la puerta. Los personajes que alguna vez vivieron en papel barato ahora dominan la taquilla mundial. El ascenso ha sido meteórico. El universo cinematográfico de Marvel y las películas de DC no solo son éxitos, son eventos culturales globales que han redefinido por completo el modelo de negocio de Hollywood. El viaje ha sido larguísimo. De ser considerado un entretenimiento vulgar para las masas, a ser censurado y quemado en público, y finalmente a ser reconocido. Hoy, el cómic es un campo de pruebas para las ideas más audaces en narrativa, en política y en expresión personal. Ha demostrado una y otra vez su capacidad de adaptarse y de resurgir. Desde las paredes de una cueva hasta el lienzo infinito de una pantalla digital, ese impulso de contar historias con imágenes sigue más vivo que nunca. La única pregunta que queda es, ¿qué sigue?